Nosotros como discípulos, hermanos, debemos nosotros de no dar lugar a los deseos humanos. ¿Y cuáles son los deseos humanos? Todo aquello que de repente nuestra propia naturaleza nos dice, nos incita a que hagamos y que no está bien delante de Dios. Porque va contra el alma. Y nosotros, hermanos, debemos de conducirnos, dice la Biblia, bien entre los paganos. Si alguien sin Dios se refiere con cualquier cantidad de oeces hacia X candidato, o se está refiriendo hacia esa persona que hoy está ahí en el poder, con un odio, con un rencor, o si de repente está diciendo cualquier cantidad de cosas, hermanos, tú y yo no podemos caer en lo mismo. Nosotros debemos de conducirnos bien. ¿Y sabes cuál va a ser el resultado cuando vean tu sensatez, tu madurez, tu espiritualidad? Ellos un día van a alabar a Dios cuando todos rindamos cuentas. No podemos actuar igual que los que hoy no son discípulos de Jesús. Pero hay algo que es una realidad, y mira lo que dice el verso 13. Por causa del Señor, sométanse a toda autoridad humana, tanto al emperador, porque ocupa el cargo más alto, como a los gobernantes que Él envía para castigar a los malhechores y honrar a los que hacen el bien. Porque Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que los ignorantes y los tontos no tengan nada que decir en contra de ustedes. Pórtense como personas libres, aunque sin usar su libertad como un pretexto para hacer lo malo. Pórtense más bien como siervos de Dios. Den a todos el debido. Amen a los hermanos, reverencien a Dios y respeten al emperador. Hermanos, cuando yo leo el versículo 12, a mí me llama una responsabilidad, es conducirme bien. Pero el versículo 13 me llama que por causa del Señor yo debo de someterme. ¿Y sabes por qué? Porque el versículo 15 dice, porque Dios quiere que ustedes hagan el bien. Nada más. No estamos aquí, vamos a someternos a lo que sucede en este país solo porque a mí se me antoja decirte que es lo mejor. No, porque Dios quiere que hagamos el bien. Dios no quiere que actuemos como personas que no conocemos de Dios. Si decimos algo debe ser congruente, hermanos, a las leyes, debe ser congruente a una realidad, a algo que sea verídico. Pero no podemos empezar a inventar y tomar partidismos que no nos tocan. Lo que más nos toca hoy hacer es orar y confiar en Dios. Y si pasa que fulanito se queda, o pasa que fulanito es el que va a tomar el mando, hermanos, nosotros debemos de respetar y confiar que Dios sí es quien tiene todo el control. Como humanos, quisiéramos un hombre perfecto. Todos queremos a alguien perfecto que nos dirija. Pero esa persona ya no está en la tierra. Se llamó Jesús. Y ahora está en el cielo, está en tu vida y en mi vida. Y no va a existir otro como Él. Por eso nos toca a nosotros, hermano, confiar en Dios. Con esto, no estoy hablando de que está prohibido que tú participes en lo que tú quieras participar. El versículo 16 es claro. Tú eres libre. Pero escrituras me muestran que el ser libre no significa que yo debo de dar libertad para hacer lo malo. Al contrario, debo de hacer el bien. Como dice Corintios 10, tú eres libre de hacer lo que quieras, pero no todo conviene. Tu libertad debes de usarla para hacer el bien. Y tú sabes cuando estás actuando bien. Y sabes muy bien cuando no estás actuando muy bien. Por eso es importante, hermano, de que nosotros debemos de portarnos como siervos de Dios. Dice el versículo 16, pórtense como personas libres, aunque sin usar su libertad
como un pretexto para hacer lo malo. Pórtense más bien como siervos de Dios. El llamado en ese tiempo es que tú y yo debemos de portarnos como siervos de Dios. Con todo el respeto, debemos de dar a los demás lo que se merecen. Hermanos, tú y yo nos gusta que nos respeten, ¿estás de acuerdo? Sí. Aún cuando te equivoques, te gusta que te digan las cosas con respeto. En este tiempo nosotros debemos de actuar así. No caigas en los errores de hablar mal de alguien. Más mantente cerrado, así como dicen, en una posición espiritual, que mantenerte abierto en una posición humana. ¿Cómo actuar? Bueno, simple y sencillamente, hermanos, cada vez que te refieras a algo, con mucho respeto. Te voy a contar una historia. Y esta historia, para terminar este tiempo, de un sultán que tuvo un sueño, que se le caían todos sus dientes. Y llamó a uno de sus sabios, y el sabio, cuando llega y el sultán le cuenta su sueño, lo primero que exclama ese sabio es: ¡qué desgracia, mi señor! Su sueño significa la pérdida de cada uno de sus familiares antes de su muerte. Y el sultán, bien indignado, le dice: ¿cómo te atreves a decir tal cosa? Y mandó a llamar a sus guardias que le dieran 100 azotes. Y más tarde mandó a llamar a otro de sus sabios. Y cuando le cuenta el sueño, el otro sabio le dijo: ¿qué bendición ha sido reservada para usted, mi señor? Su sueño significa que usted vivirá más que sus familiares. Al final le dijo exactamente lo mismo que el anterior. Pero ¿cuál es el punto? Es cómo transmitimos las cosas, así se reciben. Es como una vez me dijeron: una piedra preciosa, si te la tiro en la cara te hace daño, pero si te la envuelvo y te la entrego con cariño, es un buen regalo. Hay cosas, hermanos, que depende cómo se transmiten. Y nosotros debemos de ser sabios de cómo transmitimos nuestra manera de pensar o cómo vemos lo que hoy está pasando. Debemos de ser espirituales. Y depende mucho cómo se transmite. Espero que tú y yo estemos en la misma sintonía. Queremos paz. Amén. Queremos glorificar a Dios. Y todo lo que hoy sucede es gracias a la ausencia de Dios en los corazones de esas personas. Y tú y yo no podemos caer en ese mismo bando. Debemos de ser hombres y mujeres que confiamos en el poder de Dios. Te dejo una tarea para lo que hoy está pasando. Job 34, versos 16 al 24. Y si quieres puedes leer todo el capítulo, no hay ningún problema. Job 34, 16 al 24, lo lees en tu casa. Y te vas a dar cuenta que algunas cosas están en las manos de Dios. Y debemos de confiar en Dios. Amén. Hebreos 10:30 dice: el Señor juzgará. Nosotros debemos de dejar todo lo que hoy está pasando en las manos de Dios. Tú y yo no somos jueces. Y no debemos de dar dictámenes que no nos corresponden. Debemos de mantenernos en una actitud de base que estamos confiando en Dios. Amén. Hermano, no es el personaje que esté enfrente de nuestro gobierno que va a hacer que tu vida sea mejor. Es Dios. No lo olvides. Confiemos en ese Ser Supremo. Amén. Les amo mucho. Que Dios les bendiga. Vamos a terminar orando en este tiempo. Hay 3 hermanos que nos van a dirigir en oración por todo lo que hoy está pasando.